Teología de la Liberación, su experiencia fundante. ¿Cuál es la experiencia fundante de la Teología de la Liberación? ¿Qué hechos marcaron su surgimiento? Como hecho que facilitó su surgimiento, aparece el Concilio Vaticano II y su llamado y puesta en práctica de abrirnos al mundo en el cual la Iglesia debe actuar como sacramento de salvación. El Vaticano II derribó muros objetivos y subjetivos que nos distanciaban y deformaban la realidad. 1. El padre Gutiérrez, uno de los ideólogos de la Teología de la Liberación. Y al contemplar la realidad en América Latina, el mundo de las mayorías y abrir los ojos a ellas, nos encontramos cara a cara con la injusticia secular e institucionalizada que somete a millones y millones de personas a inhumana pobreza. Tropezar a cada paso con esa injusta pobreza sacudió profundamente los corazones cristianos bien intencionados. Esta experiencia, aunque lejana en el tiempo, permitió acercarnos a la de Moisés ante la situación de sus hermanos israelitas en Egipto. Esa situación de esclavitud no podía ser la voluntad de Dios. Y desde la fe en el Dios de Israel comprendió su misión. Leonardo Boff, sacerdote franciscano e impulsor de la Teología de la Liberación en Brasil. El hecho brutal de la esclavitud y pobreza de las mayorías latinoamericanas empujaron decisivamente a reflexionarlas a la luz de Dios de Jesucristo y recomprender nuestra misión. Cómo anunciar y vivir la buena nueva del reino implicó el adquirir una nueva conciencia del ser y quehacer de la Iglesia. ¿Cuál es la experiencia e intuición originales de las que brota la Teología de la Liberación? No fue otra que la experiencia cotidiana de la injusta pobreza en que son obligados a vivir millones de hermanos latinoamericanos. Y en esta experiencia y desde ella, la palabra contundente del Dios de Moisés y de Jesús, esta situación no es conforme a su voluntad, sino contraria a ella. En esta experiencia fundante destacamos 3 elementos importantes: los pobres, las formas de la caridad cristiana hoy y la conversión. Los pobres y la pobreza. Ernesto Cadenal, sacerdote nicaragüense y poeta. La década de los 70 fue escenario de un continuo debate sobre quién es el pobre y qué se entiende por pobreza evangélica. 2. En Medellín se había destacado proféticamente la injusticia en que vivían pueblos enteros. El episcopado latinoamericano no puede quedar indiferente ante las tremendas injusticias sociales existentes en América Latina, que mantiene a la mayoría de nuestros pueblos en una dolorosa pobreza cercana en muchísimos casos a la inhumana miseria. Un sordo clamor brota de millones de hombres, pidiendo a sus pastores una liberación que no les llega de ninguna parte. 3. Esta constatación abrió el corazón de muchos a la causa de los pobres, además de provocar el enriquecimiento de la fe desde la perspectiva de los oprimidos de la tierra. Pero también suscitó una reacción de desconfianza y aún de rechazo. Es más, se formó un clima de confusión y oscuridad que intentó nuevamente ocultar la realidad. Hacia el final de los años 70 todavía era frecuente escuchar que los pobres estaban en esa situación por ser flojos y viciosos, o que los ricos materialmente eran muy pobres en valores espirituales. Semejantes frases, al generalizar el mal y no distinguir causa y efecto, pretendían mantener, al menos, la conformidad ante las tremendas injusticias sociales. Sin embargo, la experiencia del dolor secular de los campesinos, de los indígenas y de los negros, que toma nuevas formas en las barriadas y campos latinoamericanos y cuyo clamor, si en momentos apareció sordo, se fue haciendo cada día más claro y fuerte. Puebla 89, siguió empujando la reflexión de la Teología de la Liberación. La Conferencia Episcopal de Puebla tuvo la paciencia de volver a describir quién es el pobre y que el motivo de su situación no es casualidad, sino casual. Comprobamos, pues, como el más devastador y humillante flagelo, la situación de inhumana pobreza en que viven millones de latinoamericanos expresada por ejemplo, en mortalidad infantil, falta de vivienda adecuada, problemas de salud, salarios de hambre, desempleo y subempleo, desnutrición, inestabilidad laboral, migraciones masivas, forzadas y desamparadas, etc. Al analizar más a fondo tal situación, descubrimos que esta pobreza no es una etapa casual, sino el producto de situaciones y estructuras económicas,
sociales y políticas, aunque haya también otras causas de la miseria. Al analizar más a fondo tal situación, descubrimos que esta pobreza no es una etapa casual, sino el producto de situaciones y estructuras económicas, sociales y políticas, aunque haya también otras causas de la miseria. 4. Esta situación de las grandes masas de nuestros pueblos, que proviene, en buena parte del sistema social que padecemos, Puebla 92 y 311-313, no es la voluntad de Dios. Esta experiencia fundante, que va a reorientar a construir la fraternidad, es retomada en la Conferencia de Puebla y expresada con claridad profética. Vemos, a la luz de la fe, como un escándalo y una contradicción con el ser cristiano, la creciente brecha entre ricos y pobres. Esto es contrario al plan del Creador y al honor que se le debe. En esta angustia y dolor, la Iglesia discierne una situación de pecado social, gravedad tanto mayor por darse en países que se llaman católicos. 5. Pocas líneas más adelante, los obispos afirman cómo en los rostros de los niños pobres, indígenas, campesinos marginados, ancianos, etc., debemos reconocer los rasgos sufrientes de Cristo. Puebla 31-39. La experiencia concreta y golpeante del dolor de los pobres nos abre a la experiencia de quien está presente en ellos, el Señor Jesús. Mt 25, 31-46. Hablar sobre Dios es hacer teología. En la experiencia fundante de la teología de la liberación se ha redescubierto que hablar de los pobres es hablar de Cristo, es hablar de Dios. Lo que hiciste a ellos, a mí me lo hiciste. Mt 25, 40. Pero hablar hoy de los pobres es hablar de los hombres explotados del tercer mundo, es hablar de las mayorías latinoamericanas. En la solidaridad de Dios en Cristo con los empobrecidos de la tierra se encierra el misterio del hombre. Cristo se encuentra y revela en los pequeños y olvidados a los ojos de los mundanos. Mt 11, 25-27. El tema central de nuestras vidas y de toda espiritualidad como encontrarse con Dios, donde se le ama, conoce y comulga con él conduce al corazón mismo del Evangelio, amar a Dios y al prójimo. Pero este tema adquiere realidad cuando se plantea desde los pobres. ¿Qué significa amar a Dios y al prójimo hoy en América Latina?